Distinguidos alumnos, nuevamente estamos en el taller de especialización en oración. En el taller de oración estamos en el la cuarta prédica de Charles Spurgeon. Esta prédica es interesante porque nos va a abrir mucho más el panorama en relación al poder de la oración. El poder de la oración, ¿no es cierto?, no es secreto para todos ustedes porque ya lo han practicado, ya saben el poder que tenemos en nuestra boca, en nuestras palabras, y todo lo bueno que sale de nuestro corazón, ¿no es cierto?, se expresa a través de nuestra boca. Aprendamos cómo Charles Spurgeon, ¿no es cierto?, ha logrado sintetizar las buenas intenciones, los buenos pensamientos, la palabra del Señor y lo más importante, la fe. Spurgeon, como ya hemos dicho en el anterior módulo, a través del don de la palabra, a través de los dones literarios que le dio el Señor, a través de la composición casi armónica, porque cada una de sus prédicas tiene mucho de arte, ¿no es cierto?, logró convertir a 10 millones, escúcheme bien, 10 millones de cristianos en Europa, bueno, concretamente en Inglaterra. Imagínese usted como profesional, si logra diseñar este tipo de interesantes prédicas o de enseñanzas, puede usted estructurar, no solamente diseñar, usted puede crear, porque Dios le ha dado ese poder de creación, ¿no es cierto? Además de el profundo conocimiento que usted tiene de la Biblia, entonces cada una de sus oraciones, más cada una de sus prédicas, realmente pueden hacer que el Espíritu Santo descienda a su iglesia, puede hacer que las oraciones de la grey del pueblo de Dios lleguen a buen destino con excelente olor, con un olor fragante. Entonces es muy importante que le ponga atención a esta prédica, el poder de la oración. Usted como pastor tiene que dominar el arte, la técnica, la ciencia, bueno, lo que significa el orar. Porque el orar es estar en comunión con Dios, es vivir una relación intensa con su persona. Y además, querido pastor, usted sabe lo que plantea la Biblia. Nosotros no debemos de dejar de orar ni un solo instante. ¿Qué dice la palabra? Usted y yo debemos orar sin cesar. ¿Por qué? Porque la oración realmente es un paso inmenso para entender el gozo del Señor. Si usted se mantiene en contacto con el Señor, es porque está orando todo el tiempo. Qué lindo es estar en contacto con nuestro Señor a través de la comunicación directa con Él. Comuníquese con el Señor con un corazón realmente abierto, porque solamente Él lo conoce a usted, Él me conoce a mí. Y es imposible, a Él no le podemos ocultar nada. Por eso, el arte de la oración, o bueno, si usted quiere decir la ciencia de la oración, tiene muchas cosas dentro de estas disciplinas. Hay muchos elementos, hay muchas variables, ¿no es cierto? Usted tiene que dominarlas todas. Por ejemplo, una variable, no puede orar si está enojado, si tiene algún problema, si no ha resuelto algún problema con otra persona. Y usted como pastor sabe muy bien que no puede entrar al taller de oración a orar si no ha perdonado a quien lo ha ofendido. Entonces, ese tipo de temas, o sea, ¿qué es lo que hace en el cuerpo teórico de lo que es una oración? Usted lo tiene que dominar. ¿Cómo va a dominar ese cuerpo teórico de oración? A través de estudiar a fondo. La próxima y la última, para ya concluir con este taller, es la metodología que Matthew tenía para la oración. Una metodología muy interesante, es del siglo de 1600 también, ¿no es cierto? Henry Matthew. Empiecen a investigar quién es Henry Matthew, ¿ya? Y de Henry Matthew vamos a aprender cómo, ¿no es cierto?, se van generando diferentes métodos, metodologías para la oración. Dicho esto, lo dejo con Charles Spurgeon. Es realmente una persona, un evangelista que nos tiene que dar mucho. O sea, le aconsejo, si bien este módulo estamos tocando solamente 4 prédicas, tiene miles y miles de prédicas que usted puede navegar en internet y va a encontrar prédicas como, por ejemplo, cómo comunicarse con el Espíritu Santo, cómo una persona puede llegar a la santidad, etcétera. Temas que desde el punto de vista, ¿no es cierto?,
de la carrera son tan actuales como en 1680, 1670, a principios del siglo. No nos olvidemos que tenemos mucho que aprender de los padres del protestantismo, que usted tiene que dominar algunos temas que dominaban, por ejemplo, qué sé yo, John Wesley, ¿no es cierto? Hay una persona que realmente tiene mucho que darnos, es cierto, y que lo vamos a estudiar en el próximo módulo de oración, porque también él tiene su palabra en relación a la oración. Matthew Henry también, tenemos otros héroes de la fe que son muy importantes, que no solamente pertenecen a la iglesia primitiva, sino al movimiento, ¿no es cierto?, de la Reforma de 1800 hasta 1910, 1920, en 1910, donde se produce, ¿no es cierto?, el nacimiento, por ejemplo, de la iglesia pentecostal. Y los pentecostales, a partir de 1910, también empiezan a plantear una serie de técnicas de oración, ¿no es cierto? Todo esto usted como pastor tiene que dominar. Lo animo a que usted investigue, lo animo a que usted sea un experto en oración. La oración es parte importantísima de nuestra formación como pastores. O sea, lo animo para que usted investigue, averigüe, lea, vea en internet cómo se ha generado, ¿cierto?, esta técnica, esta ciencia para algunos, para otros es un arte la oración, ¿no es cierto? Pero sabemos lo que es para Dios. Para Dios es la comunicación con sus amados hijos. Entonces, honremos a Dios dominando el arte, la técnica y la ciencia de la oración. Muchísimas gracias, estamos en contacto en las próximas horas.